Muy buenos días, decir buenos días, porque como sabéis, esto se graba y se pone en YouTube y las personas lo visualizan, los colegas, tanto arquitectos como economistas, pues lo visualizan cuando pueden o creen conveniente, ¿no? Vamos a hacer otra sesión de líderes en directo, que esta vez tenemos la suerte, el honor de hacerlo conjuntamente con el Consejo Superior de Arquitectos, con el amigo Luis Comerón, que tiene el detalle de haber organizado esto conjuntamente, y es un tema yo diría, de rabiosa actualidad. Tanto el tema que vamos a tratar como el ponente, pues no sé si el ponente podemos decir que es de rabiosa actualidad, pues sí que es verdad, tenemos la suerte de tener a Pedro Saura, el secretario general de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, un colega de nuestra profesión económica, es una persona pues, que tiene una trayectoria es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Murcia, ha sido portavoz de Economía, Hacienda y Presupuestos, tanto en el Congreso de los Diputados en momentos muy especiales como en la Asamblea de Murcia. Ha sido director general de Economía y Planificación y secretaria del sector de Economía y Hacienda en la Comunidad Autónoma y ha sido el máximo responsable de una empresa pública y en estos momentos está en un lugar clave, ¿no? El tema de las autovías, de la gran discapacidad, peajes, no peajes, y la semana pasada pues se concretó posiblemente uno de los temas estratégicos de las ayudas comunitarias, que es el tema de la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación, mejora energética, empleo de calidad y por tanto es un tema, digamos, de rabiosa actualidad. La prueba es que prácticamente, si no recuerdo mal, el miércoles pasado, cuando los medios de comunicación, prácticamente en todas las portadas, tanto de los diarios económicos como no económicos, y pues pusieron en portada la noticia de estas ayudas. Pues nada más, don Pedro, vamos a seguir el formato de siempre, ¿eh? Haremos unas preguntas, tenemos, aparte de Luis Camerón y yo mismo, tenemos la suerte de tener a Ramón Madrid, que es nuestro decano del Colegio de Murcia, y dado que el conferenciante es murciano, pues está con nosotros. Pues don Pedro, muchas gracias y usted tiene la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Valentín. En primer lugar, quiero agradecer porque es una oportunidad para el Gobierno, para el Ministerio, poder explicar y poder contar qué es lo que queremos hacer y también escuchar para mejorar los programas Next Generation, que son tan importantes en la recuperación de la economía española. Entonces, por tanto, agradecido al Colegio General de Economistas, a Valentín, y también agradecido a Luis Comerón, el decano, ¿no?, del Consejo Superior de Arquitectos. Agradecer la oportunidad que nos dais. Lógicamente también agradecer a Ramón Madrid, pues que lo conozco como ha dicho Valentín, de toda la vida. Somos colegas de muchísimo tiempo en la región de Murcia. Entonces, es una oportunidad para nosotros y voy directamente al grano. En la rehabilitación de viviendas, de edificios, de barrios, la regeneración urbana es, yo creo que el programa o uno de los programas para la recuperación económica financiada con fondos Next Generation, que aúna como ninguno tanto el efecto transformador en la sociedad y en la economía y en la reducción de gases de efecto invernadero y en la ciudad como contracíclico. Los dos elementos los aúna como ningún otro programa: ser contracíclico y ser transformador. Yo, si me permiten, por ir al grano, porque lo importante son las preguntas, y como también hay muchas personas que puedan estar viendo esta conferencia o este cambio de impresiones, yo creo que la presentación ayuda a concretar y a responder muchas preguntas que en este momento, sobre la concreción del programa,
tienen muchos arquitectos y muchos economistas. Entonces voy a una breve presentación que voy a tratar de compartir. Voy a tratar de compartir de manera en breve o en breves momentos. Yo creo que ya ven la presentación. Perfecto, se ve, se ve. Se ve. Bien, vale, pues el plan de recuperación tiene varias componentes. La componente 2 es dedicado al plan de rehabilitación y regeneración urbana. Ese plan incluye 6.800 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, la regeneración urbana y la regeneración de edificios públicos en entornos urbanos y rurales. A esos 6.800 hay que añadir 1.000 millones de euros adicionales a la vivienda en alquiler, a la política social de vivienda. Por tanto, estamos en conjunto hablando de prácticamente 8.000 millones de euros dirigidos al sector de la construcción, dirigidos a un sector potente desde el punto de vista económico, además del plan de vivienda que también se tiene que aprobar a lo largo de este año. Bueno, aquí se ve en esta transparencia, se ve que la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana serían 4.720 millones de euros, que la rehabilitación y regeneración urbana, 3.000, digamos, de los cuales, de esos 4.700, 3.400 irían a la rehabilitación y a la regeneración urbana en barrios y edificios públicos, otros 1.300 a el reto demográfico, iría, digamos, a la rehabilitación en entornos rurales, 1.300 millones de euros, y en cuanto a los edificios públicos, distinguiendo la vivienda en entornos de barrio y de edificios, y distinguiendo a esa rehabilitación de los edificios públicos, en el caso de los edificios públicos son 2.000 millones de euros, 1.000 millones, 1.080 los gestionaría directamente el Ministerio de Transportes a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y luego el MITER, el Ministerio de Transición, gestionaría 1.000 millones de euros irían destinados a la rehabilitación de edificios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado. De estos 6.800, como se ve en esta transparencia, 1.300 lo gestiona digamos, el MITER destinados al reto demográfico, y otros 1.000 millones también MITER a la rehabilitación de edificios públicos en el ámbito de la Administración General del Estado. Bueno, esto ayuda cuantitativamente a contextualizar lo que queremos hacer. Vamos a la parte más cualitativa. ¿Por qué no ha funcionado la rehabilitación en nuestro país? No ha funcionado por varios elementos. De una parte, en cuanto a la toma, podríamos enmarcar una serie de elementos en lo que podríamos catalogar como toma de decisiones. Luego hay otro conjunto de elementos que estarían podríamos globalizarlos en la financiación, y otra parte en cuestiones relacionadas con el clima. En cuanto a la toma de decisiones, una de las dificultades que se tiene en nuestro país es que, y es una particularidad, es el predominio de la vivienda plurifamiliar en la vivienda principal. Es en el 72%. O sea, me explico. O sea, en realidad, la vivienda individual en nuestro país, quiero decir, en un 72% está en edificios, y el resto es una vivienda particular, es una vivienda que no está enclavada, quiero decir, para explicarme bien,
en un edificio. Por tanto, ese ha sido un hándicap si lo comparamos con el resto de Europa. En Europa tampoco estamos en un caso de éxito cuando hablamos de rehabilitación, pero en España aquí tenemos una particularidad. Yo creo que se me ha entendido. Otra dificultad es que, atendiendo a las encuestas que se han hecho por parte de este ministerio, por el CIS, es que la rehabilitación energética no se ha percibido como una prioridad. Las necesidades y las preocupaciones más importantes son las de accesibilidad, salubridad y la conservación, y no tanto la eficiencia energética. Por tanto, hay dificultades en un bloque que podríamos llamar de toma de decisiones. Hay otras dificultades en un bloque que podríamos agrupar en cuanto a la financiación. Las comunidades de propietarios tienen una dificultad a la hora de recibir préstamos por carecer de personalidad jurídica propia. La financiación por parte de los hogares han tenido unas dificultades adicionales económicas tras la crisis de 2008 y la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia de la COVID-19. Y hay también, por parte de la financiación bancaria, una dificultad adicional en la medida de que es escasa por ser un nicho pequeño en un negocio complejo financieramente, técnicamente y con unos altos costes de transacción y un elevado riesgo. Luego, hay también dificultades adicionales. En las regiones donde las temperaturas son más suaves, pues evidentemente las ganancias en eficiencia energética son menores. Y bueno, hay unas partes de nuestro país, todo el arco mediterráneo, los archipiélagos, donde las ventajas climáticas, pues lógicamente las ventajas en cuanto a la temperatura, quiero decir, son una dificultad en relación a la toma de decisiones y al ahorro energético. Y también la dificultad de utilizar los modelos de capitalización de ahorros energéticos, porque en la medida que podamos capitalizar esos ahorros energéticos, lógicamente haremos productos mucho más robustos, más atractivos a las comunidades de propietarios y a las familias. Bueno, por ir muy directamente al objetivo que tiene esta pequeña charla, que es explicar en realidad qué queremos hacer y cómo los que están interesados pueden pues conseguir las ventajas de estos fondos y poder tomar decisiones, tanto los bancos, las empresas energéticas, como las comunidades de propietarios, como las empresas constructoras y como las familias y los particulares interesados. Bien, hay tres grandes instrumentos para conseguir que estos fondos remuevan las dificultades, las barreras que he comentado anteriormente y que tanto en Europa como en España la política de rehabilitación no es precisamente una política de éxito, y ahí están los resultados que todo el mundo conoce y que han terminado por tener la industria de la rehabilitación, ser una industria pequeña que no se ha desarrollado en el pasado. Vamos directamente a la rehabilitación en entornos residenciales. Bien, en esa rehabilitación en entornos residenciales, la idea del gobierno es destinar 3.420 millones de euros. Una parte en subvenciones y en otra parte en deducciones fiscales. Si hablamos de subvenciones, pues aquí cabe distinguir tres líneas de subvenciones. La rehabilitación integral, la rehabilitación de elementos constructivos de la vivienda y las ayudas al apoyo a la rehabilitación con instrumentos que permitan llegar a los ciudadanos y que desde el punto de vista de la comercialización esto tenga éxito.
Estoy pensando, aquí se ve en esta transparencia, en la ventanilla única o en el libro del edificio existente. Vamos a explicar las tres elementos, las tres palancas en las que vamos a distribuir, a través de las cuales vamos a distribuir, quiero decir, las subvenciones. En primer lugar, la rehabilitación integral a nivel de barrio, que es una de las opciones. Esta rehabilitación, que incluiría la rehabilitación de edificios completos y la rehabilitación y la regeneración urbana, podría suponer subvenciones hasta el 100%. La subvención media estaría en el 80% de la inversión que se destine a esa regeneración urbana y a la rehabilitación de un conjunto de edificios de ese barrio. La subvención que iría a través de la comunidad autónoma, porque la política de vivienda está transferida a las comunidades autónomas, podría llegar a ser del 100% del coste de la inversión. Bien, pero otra opción no sería otra opción, además de la de barrio, cuando hablamos de esa rehabilitación integral, sería la del edificio, o sea, de edificios íntegros. Bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sobre todo de envolventes, de fachadas y cubiertas, de calderas comunes e instalaciones fotovoltaicas. La subvención, aquí también, como en la anterior, sería variable, entre el 40% y el 100% del coste de la rehabilitación de estos elementos comunes del edificio. Esto sí se opta por un nivel de edificio y no de un nivel de barrio. Yo creo que se entiende perfectamente. Por tanto, una parte de las subvenciones irían a la rehabilitación integral. Pero si además, de manera particular, de manera individualizada, se quiere hacer una rehabilitación de los elementos constructivos de la vivienda individual, y estamos hablando prácticamente aquí de ventanas, la subvención del coste del cambio de ventanas sería de hasta un 30%. Y esta subvención se añadiría, evidentemente, a las subvenciones de las que se produjeran en el edificio o en el barrio. En este caso sería o A o B, o de barrio, que incluye el edificio, o de B, que sería solo del edificio. Por tanto, se sumaría la A o la B a la rehabilitación de elementos constructivos de vivienda, es decir, prácticamente de ventanas. Y luego, pues destinaríamos a oficinas de rehabilitación, ventanilla única, para explicar al barrio, a los ciudadanos, en qué consiste este tipo de ayudas y cómo pueden pedirlas, además de ayudar a la gestión de la rehabilitación del barrio, del edificio o también de las ayudas individuales. La subvención media a la comunidad autónoma para que se financien estas ventanillas únicas sería de un 80%. Y también vamos a financiar entre un 80 y un 100% el que las comunidades de vecinos puedan tener un libro del edificio existente y los proyectos técnicos de rehabilitación. Es decir, tanto el libro existente como los proyectos técnicos a la rehabilitación de esos edificios. Bueno, les he dicho que había 3 instrumentos claves a nuestro juicio para conseguir que esto sea un éxito desde el punto de vista de la transformación económica, urbana, social, energética y del punto de vista de la estabilidad macroeconómica, del punto de vista de que este programa sea verdaderamente contracíclico. La segunda palanca, el segundo elemento, el segundo instrumento son las deducciones en el IRPF, que también son muy ambiciosas, muy ambiciosas. Y aquí podríamos distinguir en 2 tipos de actuaciones. Cuando se esté pensando en actuaciones a nivel de vivienda individual
o cuando se esté pensando en nivel de edificio. En el caso de la vivienda, en actuaciones, lógicamente, sobre elementos particulares que dependen de la decisión del propietario. Ventanas, calderas individuales, y aplica a personas físicas que rehabilitan su vivienda habitual o vivienda de su titularidad en arrendamiento como vivienda habitual. Se distinguen en este ámbito, en esta parte, se distinguen dos tramos en función de la intensidad en el ahorro energético. Una deducción para estos particulares de un 20% cuando hay una reducción del 7% en la demanda de climatización, o de un 40% de la deducción cuando se reduce al menos un 30% en el consumo de energía primaria no renovable o la obtención de la clase energética A o B en la vivienda. O sea, de un 20% y puede llegar hasta un 40%. Y por otra parte, tenemos una deducción del 60% sobre el coste de los elementos comunes del edificio cuando se produzca una reducción del 30% en el consumo de energía primaria no renovable o una obtención de la clase energética del edificio A o B de las que se conocen lógicamente en el mundo de la rehabilitación. Por tanto, aquí se podría tener una deducción del 60%, una deducción, quiero decir, del 60% de los elementos comunes del edificio y sumar a ese 60% las inversiones deducibles a nivel de vivienda individual. Estas serían las dos palancas, las ayudas, las subvenciones y las deducciones. Si hacen una cuenta o hacen una valoración de lo que hasta aquí les he podido decir, podrán concluir fácilmente que las ayudas, tanto en el edificio como en las viviendas individuales, pueden estar en el 100% del coste de la inversión, y si incluimos claramente el ahorro energético, podríamos hablar de más del 100% del coste de la inversión, Por tanto, los elementos, las herramientas que ponemos encima de la mesa, que hemos diseñado, que estamos diseñando en el gobierno para que esto sea una realidad y que la rehabilitación sea un caso de éxito, son muy ambiciosas. Insisto, tanto en el caso de los edificios como de las viviendas y de las viviendas individuales, las ayudas, si sumamos las subvenciones y las deducciones, pueden sobrepasar el 100% si además incluimos el ahorro energético. Perfectamente al 100% sin incluir este ahorro energético. Y por último, la última palanca importante para nosotros y que estamos diseñando son los modelos de llave en mano, es decir, la colaboración público-privada. Lo que pensamos es en modelos donde todo el proceso de la rehabilitación se incluya. El proyecto de rehabilitación, el alcance y ahorros energéticos, la gestión administrativa, económica y técnica, la estructura de la financiación de la inversión en un 100% y su ejecución. Es decir, un modelo completamente de llave en mano, que todo se gestione desde el sector privado y que se presente a la comunidad de propietarios el modelo completo y, por tanto, ese modelo incluye la gestión desde la A a la Z
del negocio del que estamos hablando. Por tanto, los modelos, los que se articulen los diferentes instrumentos disponibles, subvenciones, deducciones, avales, con la capitalización de los ahorros energéticos donde sea posible. Es decir, no solamente la parte de gestión administrativa, no solo la parte técnica, también la estructura de financiación, toda la estructura de la financiación, incluida la capitalización de los ahorros energéticos donde sea posible. Modelos diseñados y estandarizados en función de la tipología del edificio, los ahorros energéticos y el nivel de ingresos. Es decir, que debería haber varios modelos estandarizados en función de si hablamos de barrio, si hablamos de edificio, si hablamos de viviendas individuales. Es decir, que puedan ser modelos estandarizados y que estén al alcance de los agentes privados, desde los bancos hasta las empresas constructoras, ¿no? El objetivo es consolidar un modelo con un enfoque de mercado integral y escalable, de modo que en el futuro funcione de manera espontánea y genere actividad de rehabilitación de manera permanente. Es decir, que sea escalable, es decir, que permita, por consiguiente, rehabilitar muchas unidades, muchos barrios, muchos edificios, que sea escalable y que pueda permanecer el tiempo cuando vayan desapareciendo este tipo de ayudas. Vamos ya a las conclusiones. Les he prometido que iba a ser breve, claro y conciso, y ya quiero ir a las conclusiones. El objetivo es, con los fondos Next Generation, 500.000 actuaciones de rehabilitación de vivienda en el periodo del que estamos hablando, y establecer una trayectoria que permita alcanzar las 300.000 viviendas rehabilitadas anualmente en 2030. Actualmente, de manera integral, se rehabilitan solo al año en España 30.000 viviendas. Y eso va a permitir conseguir varios objetivos. Los objetivos de transición verde, el objetivo de impacto económico en la rehabilitación de vivienda, el impacto social, el impacto sectorial y el impacto en cuanto a un modelo urbano compacto. He oído decir a algunos analistas que este planteamiento del gobierno, que la rehabilitación de viviendas, de edificios, pues no tiene efectos tractores, no tiene efectos de valor añadido, de reducción de gases sociales, y que poco más o menos que esto es el plane ligeramente evolucionado y que en esto no tenemos que invertir porque no es transformador desde el punto de vista de generar valor añadido en la economía, en la industria, desde el punto de vista de que no es transformador en cuanto al impacto social o urbano, o que no reduce suficientemente gases de efecto invernadero. Esto es lo que he oído. Me parece una aproximación muy superficial. Permítanme que les diga esto, porque aquí en esta transparencia puedo explicar rápidamente que no es así, que es verdaderamente transformador, aparte de ser contracíclicos. Bueno, en cuanto a la transición verde, el componente de rehabilitación permitirá una reducción media de consumo de energía primaria no renovable superior al 40% para avanzar el objetivo de los objetivos 2030, y permitirá reducciones de emisiones de 650.000 toneladas de CO2 al año. Bueno, yo creo que son datos, aparte de medibles y por tanto evaluables, yo creo que son muy ambiciosos. ¿Cómo que no tiene esto efecto sobre la transición verde? ¿Cómo que no? Aquí están los datos. ¿Cómo que no tiene un impacto sobre la actividad económica, sobre la estabilización del cuadro macroeconómico? Va a contribuir en 13.500 millones de euros en el PIB
de la economía española y una creación de empleo de 188.000 empleos. ¿Cómo que no va a tener un efecto multiplicador? En cuanto al impacto social, bueno, pues permite la reducción de la pobreza energética, un abaratamiento de los costes de servicios energéticos básicos, una mejora en entornos urbanos para mejorar la calidad de vida y la integración social. Cuando tenemos una vivienda mejor, con mejores características, el impacto sobre la educación, sobre la resolución, la ruptura de la trampa de la pobreza es muchísimo mayor. En fin, sobre esto hay mucha literatura al respecto. ¿Cómo que no va a tener un impacto sobre el sector? Desde mi punto de vista, va a haber un sector de la construcción después de estos fondos distinto, con un valor agregado mayor y más resiliente al ciclo. Porque vamos a desarrollar una industrialización del sector distinta, vamos a avanzar en la digitalización, en el tratamiento de los residuos, en la formación de capital humano distinto, en definitiva, ecosistemas industriales que permitan construir de manera distinta, más eficientemente desde el punto de vista económico y más eficiente desde el punto de vista medioambiental. Por supuesto que va a tener un efecto agregado sobre la industria de la construcción, de tal manera que va a haber un antes y un después en el sector de la construcción. Y también va a permitir un modelo urbano compacto en la medida en que se actúa sobre el tejido urbano existente. Y esto es lo que le quería decir. Lo que llevamos entre manos es tremendamente atractivo, es tremendamente ilusionador, tremendamente transformador sobre el urbanismo, sobre la economía, sobre la industria de la construcción y sobre la cohesión social y sobre la transición verde. Y esto es lo que les quería decir en este instante, ¿no? Bueno, voy a ver si consigo quitar la presentación. Y hasta aquí, Valentín, hasta aquí, Lluís, y hasta aquí, Ramón. Muy bien, breve, claro, conciso, don Pedro. A ver, antes de que Luis Comerón haga las preguntas, hemos recibido preguntas de los medios. Hay dos preguntas que voy a hacer para ganar un poco de tiempo. La primera, usted ya la ha contestado, pero bueno, se insiste si estas ayudas directas hay alguna condicionalidad respecto a la situación de las personas, ya que usted ha contestado pues los matices de las ayudas, pues si hay alguna condicionalidad, hay un tema de renta de las personas o hay alguna condicionalidad para los que lo pueden. Y la segunda pregunta, que también usted la ha contestado, la aportación al PIB y al empleo, ¿no? Este concepto de empleo de calidad que siempre se relaciona con la rehabilitación. Sí, efectivamente. Yo creo que, como dices, Valentín, he insistido mucho en esa segunda parte, ¿no? Es que me ha parecido algunos comentarios especialmente, bueno, preocupantes, probablemente por el no conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Decir que había que invertir más en otros sectores que tienen mayor valor añadido que en este sector. Y yo creo que no se conoce lo ambicioso del programa del punto de vista económico, de los recursos públicos y del punto de vista de la condicionalidad. Y por consiguiente, eso implica evidentemente una transformación muy potente y crear una industria distinta de la construcción, ¿no? Porque ponemos esos incentivos. Y evidentemente, o sea, aquí lo importante, como tú has dicho, es verdad que cuando hablamos de barrios, cuando hablamos de edificios en determinados entornos donde se exija subvenciones y ayudas mayores porque el entorno, porque el barrio, digamos, lo necesita, porque lo que queremos es una integración de ciudad mayor. Entonces, en esos barrios probablemente las subvenciones y los avales van a ser mayores justamente para hacer una sociedad y una ciudad más cohesionada. Desde el punto de vista de las deducciones fiscales, lo importante es
efectivamente lo importante es la transición verde, es decir, el ahorro energético. Ahí lo importante es eso, ¿no? Por contestar a lo que tú me has planteado, Valentín, ¿no? Luis, ¿nos ayudas? Luis, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Valentín, y también os he contado muchas gracias, Pedro, por tu exposición, que yo creo que ha sido extensa, muy detallada y, por lo tanto, casi queda pie a pocas preguntas o aclaraciones. Antes de las preguntas, un comentario. Ese plan y esa apuesta por la rehabilitación ilusiona al sector, y queremos trasladar que tanto el sector como en concreto los arquitectos estamos determinados y comprometidos con apoyar y hacer que eso funcione bien, sea un éxito, y sea un éxito que después de las ayudas siga avanzando. Tomando pie en el final de tu intervención, en 1943 Churchill afirmó: nosotros damos forma a los edificios y estos nos darán forma a nosotros. Las ciudades que tenemos ahora responden y conforman nuestro modo de vida, de trabajo y de relación con el medio ambiente, muy alejado del que necesitamos. ¿Qué papel cree que tiene la renovación de ciudades y territorios en el tránsito hacia un horizonte que marca la Agenda 2030 y la Unión Europea? ¿Y hasta qué punto los fondos europeos son claves para ello? Bueno, pues de manera rápida, como tú decías, Luis, en mi intervención al final lo explicaba. O sea, yo creo que esto va a contribuir a un urbanismo más compacto y, por consiguiente, digamos, a entornos mucho más habitables, entornos donde las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida, y también en entornos donde se puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la medida de que necesitas un transporte pues menor, y en la medida de que puedas efectivamente, pues desde el punto de vista edificatorio, pues ahorrar energéticamente. Yo creo que es uno de los objetivos, como he explicado y como tú también comentabas, es un modelo urbano compacto y, por tanto, mucho más atractivo, ¿no? Bien. Una de las dificultades o uno de los retos complementarios es que en numerosos casos los edificios en los que se deba intervenir necesitan mejorar en otras cuestiones, además de la energética, en accesibilidad, en habitabilidad, en adaptación a necesidades reales. Durante los últimos años también hemos comprobado cómo la mejora energética no es un motivo suficiente para que en la mayoría de los propietarios tomen la decisión de rehabilitar, y hay que incentivarla con otro tipo de mejoras complementarias. ¿Cómo se plantea la intervención en estos edificios y en estas acciones complementarias? Sí, bueno, pues efectivamente, yo creo que la pregunta que nos hemos hecho, lo he contado también en la intervención, hemos preguntado por qué en el pasado estos programas no han funcionado. Y he tratado de explicar, y no me quiero volver a repetir por ser ágil, en cuáles han sido las barreras o las dificultades, ¿no? Y la clave del éxito, gran parte, la clave del éxito va a estar en romper esas barreras, en la comercialización, en que lleguen esos productos. Y la otra parte del éxito está en hacerlos atractivos. Y por eso hemos puesto muchos recursos. Les decía anteriormente que en muchos casos la ayuda puede ser del 100%. O sea, las subvenciones y las deducciones fiscales pueden llegar a ser el 100%. Y si metemos los ahorros energéticos por encima del 100%, para que sea verdaderamente incentivador. Pero no solamente está ahí. O sea, necesitamos llegar a la gente. La capilaridad del sistema financiero, de las energéticas, es muy importante. Y necesitamos que los modelos llave en mano funcionen. Y por eso, en fin, ahora tenemos también nosotros, y lo estamos haciendo ya, un trabajo con estas entidades tratando de construir estos modelos. Muy bien. Gracias. Como en la exposición yo creo que ha resuelto casi todas las preguntas que podíamos haber preparado. Una última, que en realidad es una pregunta, pero también una propuesta, un ofrecimiento. Se está hablando de operar sobre alrededor de 500.000 de viviendas, de 500.000 viviendas, que son muchísimas
comparadas con las 30.000 que hacemos al año, pero son muy pocas comparadas con los 25 millones que compone nuestro parque público, de los cuales tendríamos que actuar sobre como mínimo la mitad. En ese sentido, y pensando en esas 500.000, es evidente que ese es un reto, y además un reto diversificado, porque esas 500.000 familias son distintas, viven en edificios muy distintos y tienen necesidades muy distintas. En ese sentido, ¿cómo se plantea el reto? Ya lo he explicado. Queríamos plantearte, preguntar y proponer a la vez la confianza en los profesionales, porque somos miles de profesionales, arquitectos, administradores de fincas, que estamos en la calle, que están haciendo esa gestión comunidad a comunidad y, por lo tanto, están en el punto y en el momento donde habrá que participar en esa toma de decisiones, y desde los colegios hemos creado ya oficinas de apoyo a la rehabilitación para ayudarles. En ese sentido, ¿qué papel crees que pueden jugar? Y digamos, desde ese ofrecimiento de colaboración y de implicación al 100% de esos profesionales que pueden hacer esa microgestión adaptada, personalizada, ese traje a medida, familia por familia, comunidad por comunidad, que haga que realmente todos esos planes se conviertan en realidad. Pues muy importante, ¿sabes, Lluís? Porque yo creo que también aquí en el Colegio General de Economistas, en otra intervención que tuve, hablé de la necesidad de crear una nueva industria, porque la que existe es muy pequeña. O sea, que hay un nicho de mercado y hay un nicho para los profesionales. Y lo que queremos nosotros es que esto sea permanente en el tiempo, que sea escalable y que continúe en el tiempo, porque crees toda una gimnasia y toda una industria con profesionales que funcionen. Y este es un poco la idea de esta industria naciente. Al principio pones muchos incentivos para que esto luego, de manera autónoma, funcione. No he dicho anteriormente algunos datos, tres datos sobre la transformación. La pobreza energética afecta a 3,5 millones de personas en España. Yo creo que es verdad que hay una estrategia nacional contra la pobreza energética, 2019-2024. Pero claro, esta es una palanca muy directa, es decir, para reducir esa parte de la pobreza general, que en concreto es la pobreza energética. Luego, ¿cómo que no es transformador esto? No, lo digo porque, de verdad, he escuchado a algunos analistas decir que esto es, bueno, el plan E, ¿no? Es decir, pero, en fin, ¿de qué estamos hablando, por favor? No, y luego, otro dato, el 30% del consumo de energía eléctrica primaria se consume en los edificios de nuestro país, y el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce en la edificación. No, lo digo porque los datos que he dado de reducción de consumo de energía y de reducción de gases impactan lógicamente en estos porcentajes estructurales, ¿no? Bien, pues, muchas gracias. Y Ramón, si quieres seguir con el resto de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, Valentina y Lluís. Querido Pedro, pues realmente como haces esas exposiciones tan concisas y tan claras, es muy difícil preguntar sobre las dudas que teníamos previsto preguntarte. Yo voy a empezar quizá por la que más nos llama la atención, que algunos nos dedicamos a estudiar estos temas, sabes que otros no, y por el foro al que va dirigido es importante. Es ponerle fecha, ponerle nombre y apellido. O sea, esos dineros que vienen, que sabemos que tienen que transcurrir 2 meses para la comisión, el mes del consejo, bueno, toda esta serie de plazos que al final lo que tenemos que hacer es prepararnos, eso lo tenemos claro, y luego seguramente, si tenemos tiempo, intentaré preguntarte algo al respecto. Pero ¿cuándo va a llegar ese dinero y cómo va a llegar, o en qué plazo va a llegar a las comunidades autónomas y entes locales que son también de alguna forma los colaboradores en la administración pública, ¿no? Pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Nosotros, a la par que España, hoy el Consejo de Ministros aprueba el plan que se enviará pues al final de este mes. Entonces, efectivamente, como tú decías, pues habrá una evaluación en Europa de 2 meses. Nosotros lo que queremos es reunir
a la conferencia sectorial de vivienda, pues en mayo, donde están las comunidades autónomas, de tal manera que lo que queremos es tener tanto, básicamente lo que queremos tener es tanto el Real Decreto que desarrollaría lo acordado en la conferencia sectorial y la orden ministerial que tiene que ver con las ayudas a los ayuntamientos para la rehabilitación de edificios públicos, tenerlo todo listo pues en este semestre, para que en el siguiente semestre ya se pueda ejecutar, y ahí va a depender de los actores del sector privado. Lógicamente, en este tiempo también queremos cerrar esos modelos de llave en mano con el sector privado, para que lo conozcan y lo desarrollen a una escala muy superior. Pero estos son los plazos, Ramón. Pues, me has dado pie a la siguiente pregunta que quería, una de las siguientes preguntas que quería hacerte, que era ¿qué precisamos o qué precisa el Ministerio, o desde tu punto de vista de la Secretaría de Estado, de los agentes privados? Es decir, que se vayan preparando ya a partir de la conferencia sectorial, a partir de que tengamos las órdenes ministeriales, o vais a trabajar. Este tipo de. Bueno, que yo creo que conviene efectivamente, que a mí me consta ya que el sector financiero, las energéticas, que las constructoras están trabajando ya, ¿no? Que tienen equipos, hay departamentos que se han puesto a trabajar en esta línea. A nosotros nos consta, pero y hay profesionales también, ¿no? Que me constan que están ya preparándose y están preguntando. Esta exposición pues también ayuda, ¿no? a divulgar, y por eso he querido ir, digamos, de las palabras a la concreción, de las palabras genéricas a la concreción, para que la gente sepa por dónde vamos, ¿no? Para que los economistas puedan explicar a las comunidades de vecinos, pues, oye, que hay unas ayudas que pueden ser muy atractivas para ellos, que puedan revalorizar sus activos y que pueden contribuir al bien común, ¿eh? Y también los arquitectos. O sea, yo creo que estas reuniones lo que hacen es señalizar por dónde vamos para que el sector privado se vaya preparando. Efectivamente, nosotros también, una de las preguntas que te queríamos hacer era, bajo tu punto de vista y del Ministerio, si pensáis que el sector de la construcción español está preparado para esta ola, ¿no? de renovaciones. Pero bueno, ya yo creo que también has comentado y has dicho que esta nueva industria nos ha dado ya algunos visos, ¿no? Pero bueno, si quieres... No, Ramón. Sí, Ramón, no, preparado. O sea, yo creo que en el sector hay una conciencia de que en un momento determinado puede haber una falta de mano de obra, escasez de mano de obra. En el sector eso se sabe y se tiene cada vez más interiorizado, que la formación es muy importante, y que la transformación del punto de vista de la producción del sector, o sea, aguas abajo, pues es muy pequeña todavía, y ahí hay también mucho por desarrollar. O sea, yo creo que el sector tiene tarea, sinceramente tiene tarea. Nosotros hablamos mucho con el sector y lo saben, desde el punto de vista de la formación y desde el punto de vista de producir, de construir de otra manera, más industrializados, más digitalizados, con otros materiales, con menos hormigón, con menos cemento, que es muy contaminante. El tema de los residuos, es decir, entendiendo la economía circular, qué hacer con los residuos. Es decir, quiero decir que hay mucha tarea, o sea que hay mucha tarea por delante, ¿no? Efectivamente, la pregunta iba en esa línea, ¿no? Me parece que hay mucha tarea por hacer y los plazos no son mucho más breves de lo que aparentan, ¿no? Porque 2-3 meses, septiembre, julio está ahí, no sé, todo eso parece que hay que ponerse manos a la obra. Bueno, también nos preguntaban sobre la rehabilitación residencial en el tema de ampliar deducciones fiscales, pero creo que lo has dejado bastante claro, porque tanto la subvención como la deducción, la suma de ambas, podría superar el 100%. Claro, yo he oído, por ejemplo, digamos, he leído alguna noticia en cuanto vamos a hacer deducciones al IVA, al IBI. Bueno, es que ya estamos en el 100%. O sea, es que yo creo que la deducción fiscal que estamos planteando es una deducción
no conocida, digamos, en nuestro país. Las deducciones fiscales en materia de rehabilitación han sido muchísimo más pequeñas en el pasado. O sea, no tienen parangón. Bueno, entonces, claro, los recursos también son limitados, o sea, que no, es decir, como dirían los de mi tierra y la tuya, Ramón, una cosa que esté bien, ¿no? O sea. Muy bien. Pues nada, la otra cuestión que estaban planteando, yo creo que también hemos visto la sensibilidad del Ministerio respecto de ella, porque era el enfrentamiento al tema de la pobreza energética. Porque todos conocemos sí, que el plan de 2019-2024 está ahí, pero no termina de cuajar, a ver si este programa de ayuda pues puede suponer el salto, ¿no? El cambio ya a este tema que tanto nos ha preocupado durante tantos años, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que estamos trabajando mucho, sobre todo, digamos, trabajando los detalles, porque en los detalles puede estar el que no sea un éxito el programa, aun teniendo recursos. Y los detalles es importante y, como digo, preguntarse muy bien por qué en el pasado no ha funcionado, ¿no? Pues muy bien, yo por mi parte cedo la palabra a Valentín. Muchas gracias, Ramón. Y te agradezco las respuestas, por supuesto, y la exposición. Muchas gracias, Ramón. Un abrazo. Bueno, con permiso de Luis y de Ramón, pues agradecer a todos los que estáis detrás de las pantallas, que lo estáis viendo o lo vais a ver. Realmente yo creo que todo esto se va a acelerar, ¿no? Hoy hay Consejo de Ministros, gracias a Dios se va a acelerar lo de la vacunación y, por tanto, la inmunidad de grupo. Vamos a ver este tema de la rehabilitación. Don Pedro ha insistido muchísimo. Las personas que entienden de estos temas saben que la rehabilitación lo que crea es un tipo de trabajo y de empresas mucho más sofisticadas. Yo creo que también uno de los problemas que tenemos en nuestro país es que toda esta idea de la conservación de las cosas, también yo creo que hay un cambio cultural, ¿no? El tema que Luis insiste mucho, el conservar lo que tenemos, ¿no? Los países nórdicos, te das cuenta de esta obsesión que tienen por lo que se hace, hay que conservarlo, y esto yo creo que también va a ayudar. Vamos a tener noticias de cómo se concreta el papel de las autonomías con el tema de las ayudas comunitarias, y yo creo que transmitimos el sentir de las personas que han oído, que agradecer a don Pedro, que primero haya tenido el detalle de utilizarnos para explicarnos cómo está, de que haya hecho una intervención concreta, yo diría muy honrada, ¿no? Que nos ha explicado todo lo que se puede explicar en estos momentos, que hay muchos detalles, hay papel de las autonomías. Bueno, pero yo creo que ha sido muy claro. Muchísimas gracias en nombre de Luis. No sé si necesito alguna cosa, Luis, por favor. Muchas gracias tanto Valentín por coorganizar este acto y a Pedro Saura por participar en él y por la apuesta que está liderando desde el Ministerio y desde el Gobierno por esa mejora en el parque construido, que es la misión de muchos profesionales y la ilusión profesional que tenemos. Don Pedro lo va a conseguir, ¿no? Porque cuando tú ves su currículum, esta mezcla de buen profesional, pero además un profesional de la política en el sentido positivo, ¿no? Que la política es un oficio que requiere mucha experiencia, mucha dedicación, muchas ganas de mejorar, ¿eh? Y don Pedro lo va a conseguir esto. No tengo ningún tipo de... Con vuestra ayuda. Bueno, sí, pero usted tiene toda esta experiencia de portavoz de economía, que tiene que escuchar... un portavoz de economía de un grupo mayoritario tiene que escuchar a todos los intereses, darles forma, decir que no cuando los grupos pues piden cosas que no pueden ser, y usted tiene todos estos bagajes y creo que es el hombre adecuado en el momento adecuado, ¿eh? Nada, oye, muchísimas gracias, porque yo creo que en este momento es muy útil para España y para la economía española el poder explicar estos programas para que los profesionales se vayan, digamos, primero conociendo y luego, digamos, adaptando. Y por tanto, yo creo que, tanto el Consejo como los economistas, como los arquitectos, creo que esto es útil para España y para la economía española y, por tanto, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, un abrazo. Seguimos trabajando. Gracias. Gracias.